Mushoku Tensei, volumen 21. Adultez, el arco de Zenith. Capítulo 5. ¿Qué te detiene? Evité el impacto que sentí al ver a Zenith y Claire en mi rostro, creo. No estaba seguro de poder ganar este enfrentamiento o de que todo saldría bien. Lo único que podía controlar era a mí y haría lo que pudiera. Solo tomó un segundo ejecutar una simulación mental de cómo sacar a Zenith. No podía usar un círculo de teletransportación frente a tanta gente, pero tenía una buena idea de las capacidades de los caballeros templarios. No sabía qué tan fuertes eran los caballeros templarios alineados detrás del Papa, pero si la niña bendita estuviera diciendo la verdad, no serían más fuertes que los guardianes de Anastasia. Podría conseguir a Zenith. Con solo saber eso, ya habría logrado uno de mis objetivos. Conseguiría a Zenith y a Cliff, luego a Aisha y Giz. Entonces nos largaríamos. Me preocupaba que Aisha y Giz estuvieran retenidos en algún lugar, pero podría averiguar si y dónde de uno de estos tipos. Con ese plan en mente, acompañé a la niña bendita a su silla y me paré a su lado. Mantuve un fuerte agarre de sus brazos. Antes de sentarme en el asiento junto al de ella, dije: estoy tan contento de que estén todos aquí. Hará que todo vaya más rápido. Yo estaba perfectamente tranquilo. Las palabras salieron fácilmente de mi lengua. Había pasado un tiempo desde que me sentí como yo. Creo que esta es la primera vez que nos encontramos varios de nosotros, continué. Represento al dios dragón Orsted, y vine aquí para profundizar sus lazos de amistad con la iglesia Milis. El título de dios dragón envió una oleada de inquietud alrededor de la mesa. Nadie aquí había conocido a Orsted en persona, y tenía serias dudas de que alguno de ellos supiera acerca de sus objetivos. ¿A qué nos enfrentábamos? Posiblemente algunos de ellos ni siquiera habían oído hablar de los 7 grandes poderes. Pero todos conocían el título Dios Dragón. Por lo general, se encontraba junto a otro título: Dios Demonio. Debido a circunstancias desafortunadas, continué, actualmente tengo en mis manos la vida de la niña bendita. La señalé y concentré mi magia para hacer una llama del tamaño de un encendedor en la punta de mi dedo. La tensión en la habitación aumentó. No puedo decirles cuánto lamento que haya tenido que llegar a esto. Rebajarse a tomar rehenes es deshonrar el nombre de un ser superlativo como Sir Orsted. Por desgracia, era una medida necesaria para facilitar estas negociaciones y para garantizar mi propia seguridad, y la de mis subordinados. Espero que todos entiendan. Un superlativo, Uber. Mi lengua se escapó conmigo allí. No estaba tratando de ser gracioso, lo prometo. Tosí, luego continué. ¿Por qué, dije, mirando alrededor de la mesa, fue este atentado contra mi vida? ¿Por qué me vi obligado a avergonzar el nombre de mi maestro? Mis ojos se posaron en Claire. Ella estaba frunciendo el ceño. ¿A alguien aquí le importaría explicarlo? Si no hay una explicación, yo, junto con el dios dragón Orsted y todos sus seguidores, no tendremos más remedio que pasar a abrir las hostilidades con la iglesia Milis. Esta no era una amenaza vacía. Si el dios humano tenía a los principales miembros de la iglesia Milis en su bolsillo trasero, entonces era un desarrollo potencial que tenía que considerar. La sala permaneció en silencio. Ninguna persona mordió el anzuelo. No hay gritos de «adelante», entonces. ¿Estaban todos asustados por la pelea de hoy? ¿O dije algo raro otra vez? Bueno, al menos, había dejado en claro que estaba enojado. Lord Rudeus, puedo apreciar que está enojado. La respuesta vino desde el fondo de la habitación. Se sentó frente a mí, con Cliff a su lado. Papa Harry Grimoire. El tipo más importante aquí. Sin embargo, como usted mismo reconoce, continuó, no conoce a varios de los que estamos reunidos aquí hoy. ¿Puedo presentarles a todos? Cuando no respondí, agregó: no te quitaré mucho tiempo. Traté de averiguar cuál era su ángulo. ¿Por qué haría presentaciones? ¿Para ganar tiempo? ¿Su gente estaba capturando a Aisha mientras hablábamos? Pero no había tanta gente aquí.
No estaría de más saber un poco más sobre los demás. Es importante, al hacer demandas, hacer todo en el orden correcto. La gente solo te escuchará si los condicionas adecuadamente. Si todo lo que haces es charlar sobre lo que quieres decir cuando no están listos para escuchar, nada pasará. Por supuesto. No debería haber apresurado las cosas. Gracias. Cliff, ¿serías tan amable? Sí, Su Santidad, dijo Cliff, poniéndose de pie. Buen día a todos. Soy el padre Cliff Grimoire. Su Santidad el Papa Harry Grimoire es mi abuelo. Dio un paso atrás de la mesa. Aparentemente, Cliff sería nuestro personaje principal. Puedo pedirle que comience, Cardenal Leblanc, él dijo. El hombre cuyas vestiduras rivalizaban con las del Papa se puso de pie. Su cara era, en una palabra, gorda. Era perfectamente redondo, como cierto aliado de la justicia con cara de pan. También fue el mandamás de los expulsores de demonios. Soy el cardenal LeBlanc McFarlane, dijo. Superviso a los caballeros templarios y ayudo al Santo Padre. En otras palabras, era efectivamente el número 2 en toda la iglesia Milis. Cierto, el trabajo del cardenal era asesorar al Papa. Un poco como el primer ministro en una monarquía. El Papa y su relación con los cardenales de la iglesia Milis no eran como los de la religión que yo conocía. Sin embargo, sabía que este Papa y este cardenal definitivamente estaban trabajando uno contra el otro. Tiene sus ojos puestos en convertirse en el próximo Papa. Me pregunto si celebran elecciones cada pocos años o algo así. Mientras pensaba esto, el cardenal se sentó. Entonces, por introducción, literalmente solo se refería al nombre y la ocupación. Sir Baymont, llamó Cliff. Un hombre con armadura blanca sentado junto a Leblanc se puso de pie. Tenía la cara llena de cicatrices y solo tenía un ojo. Aparentaba unos 40. La armadura blanca significaba que era un caballero de la catedral. Hombre, se veía sombrío. Por lo que recordaba, los caballeros de la catedral eran como los paladines de Milis. Él debe estar molesto porque causé estragos en su ciudad. Soy Belmont Nasbenic, subcomandante de la compañía Flecha de los Caballeros de la Catedral, dijo secamente, y luego volvió a sentarse. ¿No he oído ese nombre en alguna parte antes? Siguió mirándome fijamente, pero no hizo ningún comentario. Tal vez su cara me recordaba a alguien. Como Orsted o Richard. Ah, ahora me acordé, ese caballero que Richard conocía tenía un nombre similar. Sí, Galgard Nasbenic. Gash, para abreviar. Conocí a un Galgard Nasbenic. Soy su hijo, respondió. Es un hombre al que me alegré de haber conocido. Interesante. Su padre era un caballero misionero, pero había sido aceptable para él unirse a una orden diferente. Bueno, había llegado a comandante adjunto, así que supongo que no había fallado en sus deberes filiales. Sir Railbar, continuó el Papa. A continuación vinieron dos caballeros más con armadura blanca. No los conocía, pero se presentaron como capitanes mayores de la compañía Flecha. Estas empresas eran una especie de asunto del tipo de unidad militar. El capitán mayor era el siguiente rango más importante después del comandante, el comandante adjunto y el líder de la compañía. Lord Carlisle. Puedes saltarme, Rudeus y yo hablamos antes, dijo Carlisle Latria, negándose a presentarse. Me pregunté si eso estaba permitido, pero luego me di cuenta de que el Papa tampoco se había presentado. Claire probablemente optaría por no participar también. Las presentaciones continuaron. Había un arzobispo y el líder de la Caballeros Templarios de la Compañía Escudo. Decidí recordar sus nombres, por si acaso. Puede que nunca sea importante, pero no había nada de malo en saberlo. En momentos como estos, deseaba que pudiéramos intercambiar tarjetas de presentación. Lady Claire la habían llamado. ¿Qué estaba haciendo aquí entre toda esta gente importante? ¿Era una especie de testigo? Tal vez ella fue quien difundió el falso rumor de que yo había secuestrado a la niña bendita. ¿Y por qué había traído a Zenith?
Una parte de mí quería exigir respuestas de inmediato, pero tenía la sensación de que se acercaba a una explicación. Mejor tener paciencia por ahora. Soy Claire Latría, esposa del conde Carlis Le Latría, y esta es mi hija, Zenith. Por favor, perdonen su comportamiento. Me temo que no se encuentra bien, dijo Claire remilgadamente, luego se sentó. Esos parecían ser todos los presentes. Los guardias no se habían presentado, pero eso probablemente solo significaba que no tenían voz en esta mesa. Muy bien, dijo el Papa. Ahora que Lord Rudeus está con nosotros, me gustaría saber qué pasó. Nuestra discusión comenzó. En primer lugar, Rudeus, me gustaría establecer claramente el contexto de todo esto. ¿Te importa? Por la elección de palabras del Papa, supuse que él mismo se había enterado de lo que sucedió no hace mucho. No hay objeciones aquí. Me gustaría escucharlo. Habían pasado varias horas desde la pelea. Que el cardenal y la gente importante de cada orden de caballeros estuvieran todos reunidos aquí parecía un poco sospechoso, pero la ausencia de los comandantes de la orden atenuó eso un poco. Se sentía más como si, al enterarse del secuestro de la niña bendita, hubieran agarrado a las personas más importantes que tenían a mano. Aunque me pareció un poco extraño ver a los caballeros templarios que habían estado en medio de todo esto parados aquí. Muy bien, ¿por dónde empezamos?, dijo el Papa. Perdóname, escuché los detalles unos momentos antes. Todavía no he tenido tiempo de procesarlo. Se frotó la frente. Un hombre levantó la mano. Era Sir Bellimont. ¿Ves? Si no recuerdo mal. Creo que tenemos la menor información aquí. Vinimos a la orden del cardenal. Nuestras órdenes eran regresar con el cadáver del hombre que buscaba matar a la niña bendita y traer la ruina al país. Como sabía Porsanova, un niño bendito era un activo nacional importante. Su secuestro fue motivo suficiente para invocar la ruina nacional. Aunque la Iglesia cuidó de esta niña bendita, convirtiéndola en su propiedad privada, su pérdida seguiría siendo un duro golpe para toda la nación. Lo suficiente como para que tal convocatoria no pudiera ser ignorada. Al llegar, sin embargo, encontramos a sus guardias inconscientes y a la niña bendita desaparecido. Ahora, el secuestrador mismo está aquí, enojado y declarándose inocente, continuó Bess. Le lanzó una mirada al cardenal. Dado que las citaciones que recibimos están en desacuerdo con la realidad, me gustaría declarar nuestra neutralidad en este proceso. Él se sentó. El Papa sonrió ampliamente, luego se volvió para mirar al cardenal. Su eminencia, ¿puedo molestarle en explicar por qué eligió entregar tal citación? Por favor, de frente a Rudeus cuando respondas. Parece que este fue el trabajo sucio del cardenal, pensé. El cardenal se puso de pie con una sonrisa amable y luego dijo: recibí un aviso de la casa de la Tría. El mensaje decía que alguien había sido escuchado en la calle haciendo declaraciones preocupantes sobre el secuestro de la niña bendita. La casa de la Tría, escuchada en la calle. ¿Podría alguien haberme seguido a casa después de mi segunda visita a la casa de Claire? No había notado nada en absoluto, pero hice una escena antes de irme. Ella podría haber enviado a alguien para vigilarme, para asegurarse de que no intentara algo. Supongo que había hablado de secuestrar a la niña bendita al aire libre. Cualquiera podría habernos oído. Fácilmente podría haber llegado a oídos de un sirviente de la Tría simplemente por coincidencia. Las paredes tienen oídos, como se suele decir, o en este caso las calles. Ningún lugar era seguro. Cuando investigué la identidad del hablante, continuó el cardenal, descubrí que era Rudeus Greirat. El subordinado que envié a investigar afirmó que Rudeus estaba abusando de su relación con Terese, para acercarse a la niña bendita. Según el cardenal, no solía dar mucho crédito a los rumores. Las bromas en la calle no estaban fuera de lo común, y los caballeros templarios no tuvieron tiempo de perseguir cada comentario desagradable que escucharon en la calle. Pero tenía demonios entre mis amigos más cercanos, y estaba cerca del nieto de un papa que presionó para acomodar a los demonios. Además de eso, también había cortado mis lazos con los Latría. Corté una figura bastante sospechosa, seguro.
Luego, justo después de pelearme con las latría, fui directo a por la niña bendita. ¿Qué distraer a los guardias de la niña bendita para poder secuestrarla y asesinarla? Estaba claramente dentro de mis capacidades, fue el factor de decisión claro. Tenía tanto la habilidad como el motivo. Decidí actuar contra el primero, finalizó el cardenal. Ya veo. Pero, cardenal, eso no coincide con el testimonio de los caballeros de la catedral. Hay una diferencia significativa entre el secuestro y el asesinato. Me imagino que el mensajero que envié se dejó llevar un poco al transmitir el mensaje, respondió el cardenal. Su rostro estaba plácido, pero los últimos hechos me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Quería tenderme una trampa por intento de asesinato de la niña bendita, y luego hacer que pareciera que el Papa me estaba dirigiendo detrás de escena. Muy mal por él. Sus preciosos caballeros templarios fueron eliminados y ahora todos podían ver que no quería matar a ninguno de ellos, y mucho menos a la niña bendita. Muy bien. Antes de hablar con usted, Sir Carlisle, continuó el Papa, escuchemos a Rudeus. ¿Qué dices? Me quedé en silencio por un momento, sorprendido por la repentina pregunta. Después de un segundo de consideración, me di cuenta de que no necesitaba mentir. No tenía nada de qué avergonzarme. Admito que me dejé llevar por la boca y planteé la idea de secuestrar a la niña bendita, pero ese fue solo un comentario del momento. Mis compañeros inmediatamente rechazaron la idea y nunca llegó a ninguna parte. Entonces, ¿por qué buscaste a la niña bendita? Busqué el apoyo de mi tía Teresa para resolver un desacuerdo familiar con los Latría. Me doy cuenta de que puede haber parecido que la niña bendita era mi objetivo. Oh. Pero si esa es la verdad, ¿cómo es que ahora tienes a la niña bendita como tu rehén? La voz del Papa era amistosa, aunque sus preguntas parecían un contrainterrogatorio. Era una voz que decía, no te preocupes, solo di la verdad y todo estará bien. Como dije antes, respondí, tomé a un rehén importante para garantizar mi propia seguridad. Solo después de que la niña bendita me diera su consentimiento, por supuesto. ¿Es eso cierto?, preguntó el Papa. Lo es, respondió la niña bendita. Solo necesitaba mirar a los ojos de Rudeus para ver que no era culpable. Miró alrededor de la mesa, y el Papa y el cardenal desviaron la mirada con indiferencia. Debe ser difícil tener tanta culpa que ocultar, pensé. Si ese es el caso, ¿por qué no noqueaste a los caballeros templarios? Seguramente podrías haber resuelto esto con palabras, preguntó el Papa. Me atraparon dentro de una barrera sin previo aviso, y me sometieron a un juicio ridículo mientras todas mis protestas caían en saco roto. Me dijeron que me iban a cortar los brazos. No había razón para no resistir, respondí. Pensé que supongo que no necesitaba noquearlos a todos. Dejar a Teresa de pie y razonar con ella podría haber sido la decisión más inteligente. Si Teresa hubiera estado allí cuando la niña bendita salió y me vio hacer nada, podría haber escuchado. No, eso fue una estupidez. No tenía ni idea de que la niña bendita aparecería, y las vibraciones allí atrás no me habían hecho sentir que íbamos a resolver nada con palabras. Un juicio donde el veredicto ya estaba decidido. Yo también había experimentado algo así en mi vida pasada. Ya veo. Bueno, entonces, dijo el Papa. Estaba trabajando lentamente para abordar el meollo del asunto. ¿De qué se trata, entonces, este desacuerdo familiar? Vi a Claire contraerse y algo oscuro brotó dentro de mí. El recuerdo de su narcisismo mezquino jugó en mi mente. Podría soportar cualquier cosa que me hiciera. Lo que no pude tolerar fue lo que le dijo a Aisha. ¿Qué le dijo a Zenith? También había sido horrible con Guis. Mi madre, esa mujer, fue secuestrada por la condesa y mantenida alejada de mí, dije. Mientras hablaba, mi frustración aumentaba. Tiene la intención de obligar a mi madre, que ni siquiera puede hablar, a casarse con un hombre desconocido, sin tener en cuenta los deseos de mi madre. Incluso tiene la intención de obligarla a tener hijos. Mi voz se volvió irregular. Cuando me opuse, la condesa usó medios cobardes para secuestrar a mi madre.
Luego, cuando fui a sus exigir respuestas, fingió ignorar todo el asunto. Todos en la mesa parecían horrorizados. Terese y los otros caballeros templarios habían alcanzado sus espadas, sus rostros sombríos. La niña bendita frunció el ceño ligeramente. Parecía que tenía la ventaja aquí. Eso es todo lo que tengo que decir, terminé. Se me escaparon más palabras, así que lo dejé ahí. Le había comunicado mi enfado. Todos miraban a los Latria. Carlisle y Claire. Los dos miraban a Zenith con lástima en sus ojos. Zenith, a su vez, miró fijamente al techo. Muy bien, Lord Carlisle, Lady Claire. Todo lo que acabamos de escuchar parece echarle la culpa de este asunto a sus pies. ¿Qué tienen que decir por ustedes mismos?, preguntó el Papa. Los dos intercambiaron una mirada fugaz. ¿Qué estaban tramando? Al menos no tuve la sensación del cardenal de que iba a venir a rescatarlos. Mi esposa actuó por iniciativa propia. No sé nada al respecto, dijo Carlisle. La había arrojado a los lobos. Su propia esposa. Aunque tal vez eso no era tan loco. Si Claire realmente era así todo el tiempo, y Carlisle se había hartado cada vez más de ella, tal vez decidió que era el momento de dejarla. Sabía que no importaba cuánto caos causara Eris con sus arrebatos, nunca le haría eso. No iba a afirmar que después de años de matrimonio, era absolutamente impensable que me cansara de cualquiera de las cualidades más molestas de mis esposas, pero sabía que nunca las rechazaría ni las abandonaría. En primer lugar, nunca me habría casado si no creyera eso. Ver a Carlisle hacerlo me molestó un poco. Recordé algo que Cliff había dicho años atrás. En Millis, cuando se concertaba un matrimonio, la familia de la novia proporcionaba el dote. A cambio, el novio juró proteger la casa de la novia con su vida. La definición de casa, en estas circunstancias era un poco confusa, pero aún así, no podía creer que Carlisle realmente fuera a abandonar a Claire aquí. Soy el cabeza de familia, y por lo tanto, asumiré toda la responsabilidad. Quiero aclarar, sin embargo, que esta no fue una decisión de toda la familia Latria, dijo. Esa pequeña adición es como demuestras que tienes conciencia, ¿eh? Ya veo. Lady Claire, ¿qué dices?, dijo el Papa. Claire no respondió. Su boca estaba cerrada con fuerza en una línea dura. Parecía una niña malhumorada. El silencio se tomará como una admisión de culpa, dijo el Papa, mirando alrededor de la mesa. Luego, sin esperar a que nadie hablara, prosiguió. En ese caso, encontramos a Lady Claire responsable de este asunto, junto con Sir Carlisle como su colaborador. Lady Claire enfrentará un castigo y Sir Carlisle asumirá la responsabilidad por sus acciones. ¿Hay alguna objeción? Algo andaba mal, esto era demasiado fácil. Nos habíamos perdido algo crucial. Era como si solo estuviéramos siguiendo los movimientos para llegar a una conclusión inevitable. Sin objeciones. El primero en responder fue el cardenal. Sin objeciones, repitieron los demás, asintiendo. El rostro de Claire estaba gris, pero mantuvo la compostura. ¿Ella no va a decir nada? ¿No hay excusas? Pensé. Pero entonces, sus excusas a medias me enfermarían de todos modos. Fui feliz mientras Zenith viniera a casa conmigo. Después de esto, nunca más me acercaría a las Latria. Tampoco dejaría que Zenith, Aisha o Noel se les acercaran. Se terminó. ¿Estás satisfecho con eso, Rudeus?, me preguntó el Papa. No era nuestra intención que las cosas sucedieran de esta manera. Nunca tuvimos la intención de ofenderte, ni de invitar a la enemistad de Sir Orsted. Espero que podamos seguir siendo amigos. Todavía estaba sonriendo con esa sonrisa amistosa. Miré al cardenal. Mantuvo una sonrisa propia, pero cuando nuestros ojos se encontraron, tragó saliva y vi que estaba sudando. Naturalmente, queremos evitar conflictos con Sir Orsted. No sé cómo llegó a prever la resurrección de Laplace, pero no desdeñaré a ningún aliado en esa lucha.
Tendremos que considerar seriamente esta propuesta para permitir la venta de estas supuestas figurillas demoníacas en una fecha posterior. En el transcurso de este último intercambio, resolví los grandes rasgos de lo que estaba pasando. El que estaba detrás de la acusación de secuestro y todo lo demás era el Papa. Estaba bastante seguro de que la filtración vino de sus agentes. Le había robado el nombre a los Latria para que el cardenal se atreviera a atentar contra mi vida. O eso, o tenía un agente en la casa de Latria y la información salía de ahí, pero los detalles no importaban. No podía estar seguro de que el cardenal actuaría. Sin embargo, desde la perspectiva del cardenal, yo era definitivamente un problema. Un seguidor del dios dragón que había aparecido como amigo del nieto del Papa. Le había causado problemas a los Latria, que estaban en la facción del cardenal, entonces esa riña familiar me sirvió de tapadera para acercarme a la niña bendita. Para él, probablemente parecía un asesino enviado por el Papa. No podías culpar al tipo por pensar que tenía que sacarme. Había enviado solo a algunos de los caballeros templarios porque me había subestimado, o porque había visto venir esto y quería estar listo. ¿Había sabido el Papa que no iba a matar a la niña bendita, o no le importaba de ninguna manera? Si hubiera muerto a manos de los caballeros templarios, bueno, no habría perdido nada para él. Yo era amigo de Cliff, pero no era uno de su gente. A lo largo de todo esto, él no había hecho nada de su trabajo sucio directamente, ni me había ordenado que llevara a cabo el secuestro. Estaba seguro de que podría superar incluso una inquisición con la niña bendita, y si todo lo demás fallaba, podría echarle la culpa a Cliff. Además, incluso si Orsted apareciera más tarde, podría afirmar que acababa de caer en una trampa de los expulsores de demonios. Tal vez incluso lo usaría como una oportunidad para reparar las relaciones con Orsted. Y ahora esta conclusión. Al final, la tría asumió la culpa de todo el asunto. Apostaría dinero a que ni al Papa ni al cardenal le había importado un comino quien terminó en el tajo en todo esto. La única razón por la que el chivo expiatorio terminó siendo Claire fue porque estaba enojado con ella. Todo lo que quería era vengarme de ella. El Papa podría declarar la victoria, sabiendo que había asestado un golpe a los cardenalistas a través de la tría. La facción del cardenal fue la única perdedora aquí. Me sentí como si me hubieran jugado, pero, ¿sabes qué? Iba a recuperar a Zenith y vengarme de Claire. A este ritmo, pronto tendría la compañía de mercenarios en funcionamiento. No tenía ninguna razón para objetar. Me parece bien, dije. Muy bien. El precedente dicta que Claire Latria sea sentenciada a 10 años de prisión por incitar al caos nacional. Wow, ese fue un ruido extraño. ¿Te opones, Rudeus? ¿Dijiste 10 años? Claire Latria secuestró a un miembro de la familia de un asociado del dios dragón. Sus acciones también condujeron a un ataque contra la niña bendita. Pero, quiero decir, está bien, sí, pero... Su comportamiento ha insultado a personas poderosas e incitado al caos. Si no fueras un hombre de tan buen corazón, la niña bendita probablemente ya estaría muerta. 10 años es misericordioso cuando lo consideras bajo esa luz. Quiero decir, ¿en serio? Pero está bien, tal vez eso sea justo. Esto explotó lo suficiente como para que todos los peces gordos terminaran reunidos aquí para resolverlo. Claire probablemente no sería la única en sufrir por esto, pero aún así, 10 años de prisión. Eso era mucho tiempo. Hace 10 años, apenas acababa de romper con Eris. Mucho tiempo. Aunque no pude hacer mucho al respecto. Claire fue la que decidió jugar sucio. Todo esto comenzó porque ella había secuestrado a Zenith. Cuando no dije nada, el Papa dijo: ¿No hay objeciones? Bien, entonces este tribunal provisional, presidido por al menos 3 obispos y 3 capitanes mayores, declara culpable a Lady Claire Latria de incitar al caos público y recomienda 10 años de prisión. Le dejaré a usted, Sir Carlisle, organizar un juicio formal para ella. Sin objeciones. Sin objeciones. El cardenal, el arzobispo y los caballeros entonaron solemnemente su acuerdo. Bien.
Sir Baymont, como parte neutral, le solicito que detenga a la tría. Una vez que se haya dictado una sentencia formal, el resultado se comunicará al resto de ustedes. El Papa miró a los caballeros de la catedral y levantó una mano. Bess y otros dos se pusieron de pie a la vez, luego trotaron alrededor de la mesa hacia Carlisle y Claire. Cuando pasaron junto a Therese, ella frunció el ceño por una fracción de segundo. Uno de los caballeros sacó un par de esposas y se las puso a Carlisle. Carlisle permitió que le ataran las manos sin decir una palabra, luego siguió al caballero fuera de la habitación por su propia voluntad. ¿Y Claire? Ella no se movió. Se levantó a medias, pero todo su cuerpo temblaba. Su expresión no había cambiado, pero sus hombros y piernas temblaban. Muy bien, Lady Claire. Yo. Dijo, yo. Los caballeros de la catedral se acercaron a ella. Iba a ser arrestada y arrojada a una celda. Dejó un regusto amargo en mi boca, pero también significaría que uno de mis problemas se solucionó. De repente, mis ojos se encontraron con los de Cliff. Me miraba fijamente, su expresión llena de pánico y confusión. ¿Qué fue eso? Quiero decir, seguro, había partes de esto que no me gustaban. Esta configuración al estilo de la corte canguro emitiendo una sentencia de prisión de 10 años, por un lado. Se sentía un poco vengativo. Sin embargo, estas son las reglas con las que juega tu gente, ¿verdad? Pensé en cómo los caballeros templarios habían intentado hacer un truco similar conmigo. Esta conclusión es válida en lo que a ustedes concierne, ¿verdad? Vamos, Lady Claire, dijo Bess, acercándose lentamente a Claire como si estuviera tratando de no provocarla. Claire se miró las manos con miedo en los ojos. Parecía que quería dejar su cuerpo. ¡Puaz! Al segundo siguiente, algo chocó contra Bess. Se tambaleó hacia atrás, su pesada armadura tintineó. Sin perder el ritmo, se hundió en una posición de lucha, se movió para desenvainar su espada y luego se congeló. Lo que lo detuvo no fue Claire. De pie allí, entre Claire y Carlisle, estaba Zenith. Se había puesto entre Claire y Bess. Tenía ambos brazos extendidos, bloqueando el camino. Su rostro todavía estaba en blanco cuando lo enfrentó, pero la hostilidad era clara en sus acciones. Estaba protegiendo a Claire. Estaba aún más perdido que antes. ¿Por qué Zenith protegería a Claire? ¿Fue una decisión espontánea? Sin embargo, había reaccionado a su entorno antes de esto, y cada vez que lo hacía era por el bien de su familia. Estaba reaccionando automáticamente, protegiendo a su madre sin entender lo que su madre estaba tratando de hacerle. Me debe estar perdiendo algo. Nunca tuve la respuesta correcta en este tipo de situación. Había sido así con Pax, ahora que lo pienso. Consíguelo, pensé. Si piensas esto con claridad, es posible que veas lo que te perdiste. No había tiempo, ese era el problema. Desempujaría a Zenith a un lado y se llevaría a Claire en segundos. ¿Debería detenerlo? ¿Podría hacerlo sin calcular primero las consecuencias? ¿No debería obtener más información antes de actuar? Detén esto, por favor. Mientras dudaba, otra voz llamó, deteniendo a Bess. Una pequeña figura pasó a empujones para pararse frente a Zenith. El tipo que me había estado mirando con reproche desde hace un tiempo. Era Cliff. Esto no está bien, dijo, parándose como para proteger a Zenith de Bess. Golpear a una anciana, culparla de todo esto, el Santo Milis nos castigará por esto. ¿Cómo te atreves? Un simple sacerdote se atreve a hablar por el Santo Milis y desafía el justo gobierno de la Iglesia. Gritó el cardenal. ¿Crees que esta es la voluntad del Santo Milis? Un marido que desprecia a su esposa, mientras que su hijo se queda solo para defender a su madre de una turba que viene a llevársela. ¿Qué niño? Es una mujer adulta y está loca, replicó el cardenal. La edad no tiene nada que ver. Un padre es un padre y un hijo es un hijo. Dijo Cliff, cerrándolo. Frunciendo el ceño, el cardenal se volvió hacia sus propios sirvientes, los caballeros templarios. Una orden silenciosa para silenciar al alborotador.
pero a quien miró a los ojos fue a Therese. Cliff también la miró. Capitana Therese Latria de la Compañía de Escudos de los Caballeros Templarios. ¿No eres tú también hija de esta mujer? No, dijo Santomilis. ¿Un caballero no abandona la lealtad, aunque se enfrente a cualquier tipo de prueba? Sin embargo, a veces, los lazos de amor deben tener más valor que los de lealtad. ¿No consideras a tu propia madre indigna de tu amor? ¿En todos los años que te crió, nunca sentiste amor por ella? ¿No le debes nada? Therese miró hacia otro lado, su rostro afligido. Cliff, con su furia implacable, paseó la mirada por la habitación. Vinieron a posarse sobre mí. ¿Y tú, Rudeus? Llamó. Su mirada era, como siempre, inquebrantable. Me atravesó. ¿Es esto lo que querías? Nunca pensé que te vería rebajarte a tomar rehenes y luego atrapar a tu propia abuela y encerrarla en una celda. ¿Estás contento con esto? No respondí. El argumento de Cliff estaba un poco fuera de lugar. No había tomado a la niña bendita porque quisiera. Y encerrar a Claire en la cárcel obviamente no había sido idea mía. Además, lo que Claire había hecho estaba mal. Eso fue un hecho. Haces algo malo, bueno, hay consecuencias por eso, y no puedes salir de eso haciendo un gran discurso emocional. Sé que tuviste tus desacuerdos con ella. Pero en todas sus disputas familiares hasta ahora, las resolvió considerando el punto de vista del otro. Norm me lo contó todo. Después de la forma horrible en que Norm te trató, todavía fuiste a su lado cuando se desesperaba, sin pensar en el pasado. Esta vez también, trataste de resolver las cosas. Consultaste con tu abuelo y Therese para tratar de llegar a una solución pacífica. Después de todo eso, ¿realmente puedes decir que estás feliz con esto? Bien, entonces Cliff tenía algunas cosas mezcladas. La única razón por la que quería una solución pacífica era por el bien de la banda de mercenarios y el propio Cliff. No fue por amor familiar. Sin embargo, eso era una objeción, y Cliff no estaba de humor, así que me quedé en silencio. Respóndeme, gritó Cliff. Rudeus Greyrac, ¿apruebas esto o no? Tu respuesta decidirá mi opinión sobre tu carácter. Por alguna razón, eso me golpeó duro. En realidad dolió. ¿Por qué fue eso? Duele, pensé, porque ni siquiera yo estoy loco por ver a uno de mi familia en la cárcel. Sin embargo, es Claire. No es como si me tratara como a una familia. Claire era diferente. Claire no era mi familia. Sin embargo, algo todavía me molestaba. No pude descifrar qué era, y hasta que lo hice, no pude responder a Cliff. Mira, Cliff. Comencé. Te daré una respuesta, pero primero quiero preguntarle algo a Claire. ¿Está todo esto bien? Cliff pareció desconcertado, pero no esperé una respuesta. En cambio, me volví hacia Claire. Había miedo en sus ojos, pero me miró a los ojos sin desanimarse. ¿Por qué me quitaste a mi madre? Yo pregunté. Su expresión no cambió. Por el bien de mi hija y de mi familia, respondió ella sin dudarlo. ¿De verdad pensaste que casar a tu hija en su estado actual sería por su propio bien? Dadas las circunstancias, lo hice, respondió ella. Antes de darme cuenta, mis manos se habían cerrado en puños. Mi mandíbula estaba apretada. ¿Cómo podía Claire ser así? Ella debe saber que si hubiera dicho, no, me equivoqué, estaría fuera de peligro. Me quedé en silencio. Toda la mesa me miró expectante, como si de repente tuviera toda la autoridad. Espera, tal vez sí, me di cuenta. Todavía estoy sosteniendo el brazo de la niña bendita. Desde el principio, esto nunca había sido una discusión entre iguales. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu hija o tu familia? Yo pregunté. Ambos. Ninguno es más importante que el otro, respondió Claire, evadiendo. Eso me irritó. ¿Por qué no estaba tratando de persuadirme? Ella sabía que yo era el que tenía todo el poder en la habitación. Si dijera que debemos perdonarla, todo esto desaparecería. De acuerdo,
Tal vez no del todo, pero ella estaría libre de los 10 años de prisión al menos. No es como si alguien hubiera muerto. Podríamos conformarnos con otro castigo. Vamos. Supérate a ti misma y solo dilo. Discúlpate. Mientras dudaba, Claire resopló. No es necesario que te desvíes de tu camino por mí, dijo. Nunca te pedí que me salvaras. Si debo ser castigada por lo que hice por el bien de mi hija, que así sea. Me quedé sin palabras. ¿Qué, de verdad? Tú. Oh, al diablo, esto no va a ninguna parte. Zenith la había defendido. Cliff la había defendido. Sin embargo, ¿ahora salió con esto? Ya lo había hecho. Si eso es todo lo que tienes que decir, creo que estamos, ¿eh? Me detuve cuando sentí que algo pinchaba mi hombro. Mirando alrededor, vi a la niña bendita. Me había pinchado con la mano que no estaba agarrando. Rudeus, dijo ella. ¿Qué? La niña bendita ya no lucía su habitual sonrisa serena. En cambio, su rostro estaba en blanco. En blanco, pero de alguna manera, sin nubes. Como un santo. Perdónala, Rudeus, dijo. ¿Por qué? No me estaba cayendo en esto. Ya no tenía ninguna intención de perdonar a Claire. Por lo menos, obviamente no tenía ningún interés en resolver las cosas. La estúpida vieja bruja quería el control total sobre su hija, y estaba resentida con su molesto nieto por interponerse en el camino. Era como una niña con una rabieta, tirando sus juguetes cuando las cosas no salían como ella quería. Lady Claire realmente solo pensaba en su hija y su familia, insistió la niña bendita. Las buenas intenciones allanan el camino al infierno, repliqué. Pensar en los demás no significaba nada si no considerabas otros puntos de vista que no fueran los tuyos. Si estabas empeñado en empujar lo que creías que era mejor a alguien que no lo quería, era mejor que te ocuparas de tus propios asuntos. Además, lo que Claire estaba presionando era realmente horrible. Nadie querría eso. Claire también te considera parte de esa familia, Rudeus. ¿Disculpa? Todo esto fue por tu bien también. ¿Por mi bien? ¿Cómo sigue todo esto entonces? ¿Cómo hemos acabado aquí? Necesitaba que ella trabajara conmigo un poco más aquí. Ella no tenía sentido. Por favor, Rudeus. Confía en mí. Cuando la miré a los ojos, lo supe. Correcto, el poder de la niña bendita. Ella podía ver tu pasado en tus ojos. Entonces eso significaba que Claire tenía que tener alguna razón, no es que yo tuviera idea de cuál podría ser. Claire, ¿quieres arrojar algo de luz sobre lo que dice la niña bendita? Porque no lo estoy siguiendo. Me temo que yo también estoy perdida, espetó ella. Supongo que incluso la niña bendita debe mentir a veces. Estoy bastante segura de que nunca hice nada por ti. Ahí tienes Cliff, niña bendita, puedes intentar cubrirla todo lo que quieras, pero no puedo echarme atrás después de eso. Me siento un poco mal por eso. Era hora de poner fin a esto. Suspiré. No puedo reconciliarme con ella cuando no piensa en mí. Claire asintió, su mirada firme. Cliff me miró consternado. La niña bendita parecía triste. Los ojos de Therese se dirigieron a Claire y Sir Bellemont se levantó. Zenith. Me di cuenta de que Zenith estaba justo frente a mí. ¿Qué? Bofetada. Su mano golpeó mi mejilla. Casi no había poder en el golpe. Probablemente ni siquiera dejaría una marca. ¿Qué? Sin embargo, por alguna razón, duele. Sentí que el lugar donde me había abofeteado se calentaba insoportablemente. NGH. De repente, las lágrimas rodaban por mis mejillas. En el tiempo que tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando, Zenith había pasado a mi lado. Me giré y vi a Carlisle. El hombre que había estado allí esposado, observando todo esto seguir su curso, luego se fue. Debido a que estaba de pie detrás de mí, no había podido ver su rostro, pero había toda una mezcla de emociones allí.
preocupación, miedo, arrepentimiento. Zenith también lo abofeteó. Al igual que antes, el golpe fue débil. Después, ella siguió caminando, tambaleándose con cada paso. Nadie la detuvo. Ni los caballeros de la catedral, ni los caballeros templarios, nadie. Era como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Por fin, se detuvo frente a Claire. Levantó la mano, con la palma hacia afuera y lista para. No hubo bofetada. Acunó el rostro de Claire con ambas manos, inclinándose hacia adelante hasta que sus narices casi se tocaban, para poder mirar a los ojos de su madre. Desde donde estaba, no podía ver la expresión de Zenith. Sin embargo, cuando Claire miró a la cara de su hija, el efecto fue dramático. Primero, sus ojos se abrieron. Entonces, sus labios comenzaron a temblar, seguidos por sus mejillas, sus hombros, luego todo su cuerpo. El temblor se extendió hasta las yemas de sus dedos y luego, como provocada por el temblor, levantó los brazos y agarró con fuerza las manos de Zenith. Puba, da. El grito que estalló en Claire fue algo entre un sollozo y un gemido. Se llevó las manos de Zenith a la cara como si fuera a besarlas y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Entonces, tal vez sucumbiendo al temblor, sus rodillas cedieron y se hundió en el suelo. Oh, vino una voz detrás de mí justo cuando alguien pasó agachado. Era Carlisle. Con las manos todavía esposadas, corrió al lado de Claire. Inclinándose a su lado, dijo: Claire, querida, tienes que detener esto. Pero Zenith. Gimió Claire, con el rostro lleno de lágrimas. Carlisle se movió como si quisiera abrazarla, luego recordó que las esposas no se lo permitían. En su lugar, puso sus manos sobre las de Claire, que aún sujetaban las de Zenith. Ella está bien. No necesitas preocuparte. Ella está bien, dijo Carlisle, luego se puso de pie. Los sollozos de Claire resonaron en la habitación. Carlisle miró a todos los que miraban y luego dijo: Lo siento mucho. Se lo diré todo. Solo pido que se reserve el juicio hasta que me haya escuchado. En este momento, el tiempo avanzó de nuevo. No pensé que Carlisle se hubiera dirigido a nadie en particular, pero el Papa, el Cardenal, Cliff, Sir Bellemont, Terese y todos los guardianes de Anastasia se volvieron para mirarme. La niña bendita tiró de mi manga. Con ambas manos. Soltaría su brazo. La plantilla estaba lista. Bien, dije, luego me derrumbé en mi silla. Mi mejilla ardía donde Zenith me había abofeteado. Fin del capítulo 5.